Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. El día de hoy quiero compartirles un nuevo video del presupuesto que en esta ocasión pues les voy a hacer el presupuesto completo ya que me lo pidieron por Facebook, que si podía explicar paso a paso cómo yo hacía mi presupuesto quincenal. Yo les había dicho a ustedes que iba a obviar parte de lo que es el presupuesto, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción para explicar paso a paso cómo es que yo elaboro mi presupuesto quincenal. Aquí tengo mi libreta, así que vamos a comenzar. Y es aquí este espacio. Esta es la de la quincena pasada, que como ven, esta parte yo la obvié. Pero en esta ocasión pues voy a explicar para que esa persona pues pueda ver cómo es que saco, cómo es que elaboro mi presupuesto quincenal. Tengo por aquí el bolígrafo y la fecha de hoy pues serían 10, estamos ya en octubre, wow, qué rápido pasa el tiempo. 10, 2, 2022. No tengo nada en el balance de la cuenta y mi ingreso total fue de $835. Así que serían $835 con lo que voy a bregar en mi presupuesto en esta quincena. Ok, en esta área aquí donde dice facturas, pues en esta área es donde yo hago el listado de mis gastos fijos, que en esta quincena pues sería la renta, son $536. También tengo el seguro del carro, que son $94. Tengo también el internet, que mi parte es de $43.95. Como saben, pues yo lo pago en conjunto con familiares. Y entonces el fee del banco pues serían $6. El siguiente paso pues es sumar todos mis gastos fijos, que ya por aquí al ladito yo lo tengo anotado, y son $679 con 95 centavos. Escribir aquí sobrante. Seguimos entonces con que a mi ingreso total de $835 yo le voy a restar los $679 con 95 centavos, y esto me deja con un sobrante de $156. Esos $156 son los que yo voy a sacar del banco para mis sobres de efectivo y para mis sobres de ahorro. Así que vamos a poner por aquí que el sobrante fue $156. Y ahora esos $156 yo los voy a dividir entre mis sobres de gastos variables y mis sobres de ahorro. Voy a comenzar por los sobres de gastos variables, que serían la electricidad. Yo estoy haciendo ajustes en mi presupuesto porque estoy buscando que en cada quincena el sobrante que tenga sea más o menos el mismo para el relleno de los sobres de ahorro. Entonces pues en esta ocasión voy a sacar $30 para la electricidad. Lo que yo pienso hacer es, porque saben que yo estaba sacando $51 una quincena y $51 la segunda quincena para el pago de la luz, pero en esta ocasión voy a sacar $30, y lo que voy a hacer es que el restante para llegar a los $51 los voy a sacar del sobre que ya yo tengo de electricidad, para pues así lograr lo que estoy tratando de hacer, que es equilibrar el presupuesto, lo que me sobra de cada presupuesto. Quiero equilibrarlo para tener más o menos la misma cantidad en cada quincena. Seguimos entonces por aquí con fast food. Ay, Dios mío, perdónenme por mi Spanglish. Comida rápida, gustitos, algunos les dicen en español también, serían $20.
En lavandería son $10. En el gas, gasolina que yo tengo en mi carpeta de gastos variables, pues tengo extra $10. Y entonces Dollar Tree pues serían $6. Ahora pues voy a estar sumando estos gastos de gastos variables, los voy a estar sumando, y esto me da aquí a un total de $76. Ahora bien, a los $156 yo le voy a restar los $76 y me va a dejar con un sobrante de, voy a verificar a ver porque no he sacado la cuenta. Ok, el sobrante es de $80. Esos $80 son los que yo voy a utilizar para mis sobres de ahorro. Ok, aquí en esta área pues yo divido como yo quiero que el banco me devuelva ese dinero. Así que voy a comenzar por los $30 de la electricidad. Serían 30, déjame apuntarlos todos, los 30, 20 de fast food, los 10 de lavandería, los 10 de gasolina, Dollar Tree y el sobrante, que son de los sobres de ahorro, pues que son $80. Ok, entonces estos $30 pues sería un billete de 20 y uno de 10. El de fast food son $20, pues sería un billete de 20. En el de lavandería pues sería un billete de 10, el que necesito. El de gasolina pues lo estoy dividiendo en 2 de 5, porque así si no utilizo ese dinero pues lo puedo añadir a mi reto del mes. Así que por eso lo divido ahora en billetes de 5. En Dollar Tree pues sería uno de 5 y uno de 1. Y entonces estos $80 quiero 3 de 20, 3 de 20, sí, 3 de 20, 3 de 20, 2 de 10, son unos 80. 3 de 20, 60, 70, 80, ok. Y entonces pues ahora lo que voy a estar haciendo es sumando. De 100 no necesito ninguno en esta ocasión, de 50 tampoco, de 20 necesito 5, de 10 necesito 4, de 5 necesito 3 billetes, y de 1 pues necesito un solo billete de 1. Y entonces pues en esta área yo voy a hacer el cash breakdown. Voy a apuntar los que necesito. Ok, de 100 no necesito, de 50 tampoco. Saben que este papelito yo lo entrego en el banco para que me devuelvan exactamente la cantidad de billetes pues que necesito de cada denominación. Entonces pues de 20 necesito 5, de 10 necesito 4, de 5 necesito 3 y de 1 solamente necesito 1, para un total de $156. Siempre les digo que verifiquen bien que esté todo correcto, para que pues no tengan ningún problema a la hora de pedir el dinero. Así es como yo divido mi presupuesto quincenal. A la persona que me escribió por Facebook, espero que sea de gran ayuda. Cualquier duda o pregunta, pues ya sabe que me puedes escribir por allá por inbox. A todas las personas que me acompañaron hasta aquí, que llegaron hasta el final del video, muchas gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, a que me ayudes a llegar a los 1000 suscriptores. También quiero decirle que tengo la lista de los videos, las playlists, que de este modo usted me puede ayudar también con las horas de visualización. Y si quiere compartir este video con algún familiar o amigo, también lo puede hacer. Muchas gracias a todos y los espero en el próximo video. Bye.